Clave número 1. Entendiendo de dónde vienen los castigos. Vamos a profundizar cuáles son esos mitos, esas realidades que muchas veces no te revelan cuando te dicen que los castigos son esa receta mágica. Primer mito, que es los castigos ayudan a que tu niño, adolescente, cambie su comportamiento, a que aprenda lo que sí debe hacer. Quiero decirte que esto es totalmente falso, ¿sí? Porque en realidad los castigos, si te pones a pensar, extinguen el comportamiento. Buscan eliminar alguna conducta que es no deseada por los adultos, por nosotros, ¿no? Pero no enseñan lo que sí se espera que hagan. ¿Cuál es la realidad entonces de este mito que muchas veces nos dicen? Y es, los castigos solo generan miedo, culpa, desconexión en esos niños, en esos adolescentes, en esos menores. ¿Por qué generan miedo? Porque en realidad, cuando tú eres un niño, adolescente tal vez, pero cuando especialmente eres un niño, tu figura principal de apego seguro normalmente tiende a ser mamá, papá, esa persona con la que vives. Y cuando ves que esa persona te grita, te mira horrible, te quita algo que te gusta, te trata muy mal, esa reacción de ese adulto te genera mucho miedo. Y sientes miedo de que vuelva a reaccionar así contigo. Un poco lo que me pasa a mí. Culpa, ¿por qué? Porque muchas veces esos niños tienden a pensar, ok, es que es mi culpa que mamá reacciona así conmigo. Es mi culpa que papá reacciona así conmigo. Por mi culpa me castigo. Porque claro, son adultos que muchas veces cuando castigan dicen, no, pero es que por tu culpa tengo que reaccionar así, porque es que si no lo hago tú no entiendes, tú no haces las cosas. Desconexión, ¿por qué? A lo largo de los años me he dado cuenta que se genera una desconfianza entre ese hijo y ese adulto, ¿no? Porque como se percibe a ese adulto como esa figura amenazante, peligrosa, no hay confianza de contar las cosas porque se tiene miedo a que vuelva a reaccionar así conmigo, ¿no? Y a castigarme. Se siente esa desconexión porque en realidad ese adulto solo se enfocó en mi conducta, no en mí, no me expresa su amor. Cuando soy un niño malo, es mi culpa que mi mamá tal vez ya no me quiera tanto. Se tiende a pensar cosas como eso, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Ahora, mito número 2. Los castigos forman personas de bien para la sociedad. Digamos que conforme van pasando los años y profundizo en este tema, cada vez es más claro para mí, pues por lo que me sigo formando en estos temas, uno nunca termina de formarse en estos temas, eh, que en realidad me doy cuenta que los castigos van por un lado y formar personas de bien van por otro lado totalmente distinto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo creer que al gritar a mi hijo, él va a aprender a no gritar a los demás? ¿Cómo puedo creer que al humillar a mi hijo, él va a aprender a no humillar a los demás? ¿Cómo puedo creer que al golpear a mi hijo, él va a aprender a no golpear a los demás? ¿Cómo puedo creer que al quitarle algo que le gusta a mi hijo, él va a aprender a no quitarle algo que le gusta a los demás? No tiene sentido, ¿cierto? No, porque claro, si constantemente esos hijos, sin darse cuenta, en casa, están viviendo desde esos castigos, no van a lograr ser personas de bien.
no van a entender la importancia del respeto. ¿Por qué? Porque no hubo un trato respetuoso en casa. Ahora, si estás criando desde esos castigos y estás acá, es porque en realidad deseas cambiar eso, ¿sí? Entonces no hay que sentirse culpable, pero sí ser consciente para poder transformar esa realidad con tus hijos. Pero sí es clave que entiendas que los castigos no forman personas de bien por todo lo que hemos ido hablando. ¿Qué, ¿Cuál es la realidad de esto entonces? Los castigos solo generan personas con diálogos internos negativos. Sea como te conté que me pasó a mí, trastornos internalizantes, guardarse, tragarse y tragarse y tragarse y tragarse de las emociones, ¿no? Caer en problemas emocionales como una ansiedad, como una depresión, como un estrés crónico negativo, un, dis, un distrés, ¿sí? O por otro lado puede haber otro grupo de niños que caigan en trastornos externalizantes, es decir, problemas de conducta. Eh, Hicieron esto conmigo en casa, pues venga y lo aplico, significa que así debo interactuar con los demás, con los gritos, con los golpes, quitándole lo que les gusta, ¿sí? Dándoles cosas que no les gustan. Entonces sí es importante entender esto. Y puede que estés pensando, Gina, ¿pero a qué te refieres con diálogos internos negativos? Comienzan a construir frases, palabras, creencias negativas en su mente que se las decían de pequeños y luego se las van a decir ellos en su vida adulta. Ay, es que yo no eh, soy una niña dispersa porque mamá lo decía. O decir, no, es que soy una mala persona por, no sé, por decir que no quiero hacer algo. Porque claro, tal vez de niña me dijeron eso, ¿sí? Reflexiona qué cosas te dijeron de niña cuando te castigaban, porque si hoy te dices tú misma esas frases en tu mente, son creencias que construyen un diálogo interno negativo que muchas veces pueden provocar esos problemas emocionales o internalizantes o esos problemas de conducta o externalizantes en tu vida. Importante entender esto, no solo para el tema de la creencia con tus hijos, sino cosas que tengas que trabajar en ti. Mito número 3. Los castigos son como una varita mágica que siempre que se usen servirán en la casa. Eso es totalmente falso también, ¿sabes? Porque en realidad los castigos tienen una mirada muy corto plazo. Puede que en algunas veces se logre lo que el adulto desea y es extinguir esa conducta, pero a mediano o largo plazo no se está enseñando nada y no está aprendiendo cómo hacer las cosas o qué es lo que el adulto espera que haga, ¿sí? ¿Cuál es la realidad entonces de esto? Los castigos solo se enfocan en obtener resultados a corto plazo, no a largo plazo, ¿sí? Entonces, mito número 4. Los castigos son el mecanismo para lograr autoridad y control de los adultos en la crianza. Eso se tiende a decir mucho. ¿Qué es importante? ¿Cuál es la realidad de esto? Al enfocarse solo en la conducta, se pierde la oportunidad de ver más allá, de ver detrás de esa conducta por qué está reaccionando, por qué está actuando así, por qué reacciona así, qué sucede detrás de eso, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo y tenerlo claro. Y quise compartirte una frase entonces: los castigos desconocen por completo la vivencia de ese niño, ¿m? O de ese adolescente. Porque si te das cuenta, solo alimentan la falsa idea de la mirada adultocéntrica desde la crianza, cuando en realidad debe ser algo más direccional. ¿Qué significa esa mirada adultocéntrica? Esa mirada enfocada en el adulto, donde se hacen las cosas como quiere el adulto, pero se desconoce por completo el desarrollo del cerebro del niño, las necesidades del niño o del adolescente. En realidad debe ser algo más bidireccional, es decir, de adulto a hijos. Yo de adulto tengo en cuenta a esos hijos y también tenerme en cuenta a mí de adulto. Una mirada más bidireccional, no adultocéntrica. Entonces vamos a hacer una actividad práctica para concretar esto mucho más de esta primera clave. Vas a escribir en una hoja todo lo que le han enseñado a tus hijos los castigos.
todo lo que, digamos, cuando le has puesto castigos a tus hijos, ¿qué te has dado cuenta que le han enseñado? O incluso si tu hijo ya es verbal, pregúntale, hijo, cuando te dije esto, cuando hice esto, ¿eso qué te ha enseñado? ¿Mm? Y para que lo escribas y reflexiones sobre eso. Ahora, también vas a, aparte de eso, al otro lado de la hoja, escribir y reflexionar. ¿Qué sientes que es lo que te ha enseñado a ti los castigos en la clase? Vas a escribir todo eso. Voy a darte unos segundos para que puedas hacer ambas actividades.